Shalom amigos. Esta noche al caer el sol, festejaremos la Ilulá de Rabbi Yitzhak Luria, conocido como el Ari Hakadosh, el sagrado Ari, quien nació en 1534 en Jerusalén y murió en Safed, Israel, en 1572. Fue conocido como Ari Hakadosh. El nombre Ari es un acrónimo de Eloki Rabbi Yitzhak. Otros dicen que lo llamaban así, asociándolo con león, pues él fue el león de su generación. Nuestros maestros nos dicen que en el punto donde la filosofía termina, la Kabbalah comienza. Y en el punto de donde las enseñanzas cabalísticas de Ramak terminan, las enseñanzas del Ari empiezan. El Ari perdió a su padre a una temprana edad y su madre fue forzada a mudarse con la familia a Egipto, donde su tío rico, Rabbi Moshe Francis, se hizo responsable de toda la familia y se encargó de todas sus necesidades, como si fuese un verdadero padre. De hecho, el Ari se casó con la hija de su tío, su prima. Estudió en la yeshiva del rabino David Tzimra, el Radbatz, un gran y notorio estudioso, quien publicó más de 300 escritos. Su rabino fue Betzalel Ashkenazi, el autor del Shita Mekubetzet. Pasó gran parte de su tiempo recluido en una pequeña casa en las cercanías del río Nilo, donde estudió sin interrupciones. Aquí fue donde Eliyahu Hanabi, el profeta Elías, se le aparecía y le enseñaba los secretos de la Torá, conocidos como Sot o Kabbalah. Las fuentes del conocimiento estaban abiertas para él. Es más, cuando dormía, su alma subía a las más altas esferas hasta alcanzar el Beit Midrash de los cielos, la Academia Celestial. Ahí, en la entrada, un ángel guardián le preguntaba con quién deseaba estudiar. Algunas veces, él elegía estudiar con los yeshiva de los tzadikim mencionados en el Zohar, como Rabbi Shimon Bar Yochai, o con el rabino Yeivas Saba de Hamuna Saba. Ellos le explicaban varios pasajes del Zohar que él había estudiado ese mismo día, pero no había entendido completamente. Otras veces, él prefería atender a la yeshiva de Betzalel ben Uri ben Hur, quien edificó el Mishkan, o con Aarón HaKohen. Allí aprendió todos los secretos relacionados con la estructura del Mishkan y la Abodá, su sagrado servicio. Después de varias ocasiones, eligió estudiar con los profetas. Aquí fue donde pudo ponderar todos los secretos ocultos dentro de sus visiones. El Ari solo tenía que pedir y el ángel guardián lo guiaba al maestro de su elección. Es así que él tuvo éxito en la obtención de aquello que estaba más allá del alcance y comprensión humana. Fue Eliyahu Hanabi quien le dijo de regresar a la ciudad de Safed, en Eretz Israel, donde se habría de conocer al rabino Haim Vital, a quien revelaría todos estos secretos. Entonces, en 1570, a la edad de 36 años, 2 años y medio antes de su muerte, se estableció en la ciudad de Safed, conocida como el centro de Kabbalah en esos tiempos. Ahí también vivía el gran cabalista Moshe Cordovero, conocido como el Ramak, el autor de Pardes Rimonim y Or Yakar, trabajos cabalísticos sobre el Zohar. Aunque Ramak murió a la edad de 48 años, solamente medio año después de la llegada del Ari,
El Ari se refería a él como nuestro maestro. Con el tiempo se aceptó el método del Ari, su modo de estudiar la Kabbalah y sus secretos. Aunque el Ari era muy joven, solo 36 años, era más capacitado que el resto, incluyendo a todos los que eran mucho mayor que él. Su sabiduría y entendimiento del Niglé, la Torá revelada, y Nistar, la Torá escondida, era algo que todos sabían. No había ninguna parte de la Torá que él no conociese. Incluso los grandes e importantes querían aprender con él y ser parte de su grupo de estudiantes. A pesar de todo, el Ari nunca escribió ninguno de sus escritos cabalísticos. Los únicos escritos que tenemos son algunos, como Asamer Bishbahin, Asader Li Seudatá y Benei Hei Hala, que son los que se cantan en Shabbat. Todo lo que sabemos hoy fue lo que su alumno Rabbi Jaim Vital registró y que fue en corto tiempo, menos de 2 años, ya que el Ari falleció a la temprana edad de 38 años. Él enseñaba los secretos del Zohar de memoria, sin tener el texto enfrente. También les enseñó a sus discípulos Udimá y Kavanot. Mas él no difundió todo su conocimiento directamente. Primero les daba las notas introductorias solamente. Solo el Rabbi Jaim recibió la explicación completa y sucesivamente extendería las palabras de su maestro para beneficio de los otros. Sus discípulos le suplicaban que escribiera sus estudios, así habrían podido estudiarlos más detenidamente y también para beneficiar a las futuras generaciones. El Ari pensó que era mejor si Rabbi Jaim apuntaba sus lecciones tal cual él las decía. Rabbi Jaim fue su fiel alumno y el único en el que el Ari confiaba, pues esta difícil tarea se basó en su profundo conocimiento, pues sabía que era el mejor equipado para asimilar y transmitir lo que el Ari quería decir. El Ari se desbordó con la Torá. El Ari tenía un gran conocimiento de la Torá y era un experto en Talmud, Pilpul, Midrash, Agadá, Maase Bereshit y Maase Merkabah. Era un experto en el lenguaje de los árboles y los pájaros y el habla de los ángeles. Podía leer las caras de las personas en la forma explicada en el Zohar. Podía ver todo lo que una persona hizo y haría en el futuro. Podía leer el pensamiento de las personas, inclusive antes de que el pensamiento entrara en la mente de ellos. Sabía los eventos futuros, estaba al tanto de todo lo que sucede aquí en la tierra y lo que era decretado en los cielos. Sabría todos los misterios del Gilgul, de la reencarnación, quién había nacido antes y quién estaba aquí por primera vez. Podía mirar a una persona y decirle cómo estaba conectado al hombre primordial y relacionado con Adán. Podía leer cosas sobre una persona en la luz de una vela o en la luz de una fogata. Con la mirada fija de sus ojos podía ver el alma de los justos recién muertos o de los que habían vivido en la antigüedad. Con ellos estudiaba los grandes misterios. Podía saber quién era la persona y todo lo que esa persona había hecho simplemente por el olor de la persona. El Zohar atribuye esta habilidad al sagrado Yenuka. Era como si todos estos misterios yacían en su pecho a la espera de ser activados cuando él quería. No tenía que aislarse para recibir esta información. Todo esto lo vimos con nuestros propios ojos, no es lo que escuchamos de otros. Estas habilidades no se veían desde el tiempo de Rabbi Shimon Bar Yochai, alaba Shalom. Nada de esto se obtuvo a través de la magia, Dios no lo quiera. Existe una fuerte prohibición de estas artes. En su lugar se trataba de forma auténtica como resultado de su santidad y el ascetismo después de haber estudiado los textos de la Kabbalah, los antiguos y los más recientes. Llegó a un nivel de santidad tan elevado que Eliyahu Hanavi le hablaba constantemente, revelándole todos estos misterios, hablando con él cara a cara, enseñándole estos misterios. El Ari era por naturaleza una persona misericordiosa.
tierna, quien tenía un profundo respeto por todas las criaturas de Dios. Su pupilo, el rabino Jaim Vital, comentaba que el Ari ponía mucho cuidado en no matar a un insecto, mosquito o mosca, y sin embargo, enfrentaba a sus ácidos vecinos con todo vigor. Una vez, cuando ellos se burlaron de sus prácticas y enseñanzas, el Ari les reprendió con enojo y dijo: ¿tienen la intención de seguir sus malos caminos? Sepan que está en mi poder que la tierra los trague vivos. Cuando los estudiantes escucharon esto, tuvieron mucho miedo, pues nunca habían escuchado esas palabras de su maestro, y le pidieron una explicación. Estos vecinos eran Gilgul, o sea, reencarnación de Datán y Abiram. Volvieron a esta vida para corregir el mal que le habían hecho desafiando a Moshe Rabbeinu. La única esperanza era que me honraran y me obedecieran, pues parte de mi alma viene de Moshe. Pero se rechazan a arrepentirse y yo me vi forzado a hacerles recordar el castigo que ya habían tenido en el desierto. El Ari siempre era muy amable con todas las criaturas. En la ciudad había un hombre muy dedicado a Dios que se pasaba todos los días arrepintiéndose de algo. Una vez estaba frente al Ari y le pidió que le revelase cualquier pecado y del cual no se había arrepentido y que tenía que hacer para ser perdonado. El Ari le miró de frente y le dijo: tú eres un perfecto sadik, no tienes ninguna falta, pero hay algo en tu casa que necesita atención. Lo que veo en tu frente es que eres un poco amable con los animales y lo tienes que reparar. Al oír esto, el hombre se preocupó y trató de recordar qué fue lo que había hecho mal con los animales, pero nada le vino a la mente. Volvió a su casa y empezó a preguntar qué es lo que su familia había hecho durante el día, y así se dio cuenta que su sirvienta no había alimentado a las gallinas y estaban hambrientas, tratando de encontrar comida en casa de sus vecinos. El buen hombre le dijo a su mujer que todos los días dispersara comida no solo para sus gallinas, sino también para las gallinas de sus vecinos. Cuando volvió a ver al Ari y le dijo que mirara en su frente, el Ari le dijo que la señal había desaparecido y que el pecado se había borrado. Hoy conectamos con la energía del Ari Hakadosh. Que su mérito nos alcance. Amén.